Gracias, hermanos. Qué bueno poder compartir con ustedes nuevamente, como se los decía hace un momento. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y qué bueno verlos, qué bueno verlos, qué bueno iniciar esta semana con los lunes del más allá, ¿no? Esta semana de ustedes, de los lunes, miércoles y viernes. El más allá, hermanos, como hemos venido hablando, nos inquieta, el futuro inquieta, el qué sucederá inquieta, el qué nos espera, el porvenir nos inquieta. El futuro nos apasiona, ¿no? El futuro nos hace reflexionar, el futuro nos hace pensar. ¿Qué nos depara el futuro? Nos hace investigar. Y eso es lo que nos ha hecho en estas lecciones acerca del más allá. Nos hace investigar, nos hace buscar, nos hace escudriñar una y mil cosas y un cosas para encontrar respuestas sobre él. Y una de las cosas sobre el futuro que hemos aprendido, sobre todo en la lección anterior, es que algo que espera la humanidad y algo que a todos nos espera es la segunda venida del Señor. Mucha gente no le gusta pensar en la segunda venida del Señor. Lo ven como un día de juicio y terrible. Y bueno, precisamente sí es un día de juicio, ¿no? Comentábamos en la lección anterior, en la lección pasada, que una de las características principales que tiene la segunda venida del Señor es que es un día de juicio, ¿cierto? Y las personas lo ven como algo terrible, les da terror, les da miedo y genera mucho temor en las personas. Y Dios, hermanos, a través de su palabra, en la Biblia, en cuanto a este tema, lo que nos ha revelado lo ha hecho, bueno, para que nosotros, al hablarnos Él de esto, nosotros desde el presente podamos tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, con temor a Él, ¿no? Con temor a Dios, y lleguemos a ese día con esperanza, lleguemos a ese día con confianza, lleguemos, inclusive, hermanos, podríamos decir, lleguemos con anhelo, anhelo de encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Como dice en segunda de Pedro 3, por ejemplo, sobre los hijos de Dios, comentando algo que en la lección pasada hacíamos énfasis en ello. En segunda de Pedro encontramos una de las características principales de los hijos de Dios, y esta característica es que esperan el retorno de su Señor. Pedro dice, esperando la venida del día de Dios. Estamos esperando, dice en el versículo 13 de segunda de Pedro 3, estamos esperando, dice Pedro a los cristianos, estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió. Algunas versiones, en la mayoría, hermano, algunas versiones de las que vamos a estar citando aquí, de los versículos, van a ser de la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, ¿no? Palabra de Dios de todos. Las que no sean de la Reina Valera 60, en la mayoría y en su mayoría son de la PDT. Entonces, encontramos esta característica, hermano, una característica principal y una característica que nosotros como hijos de Dios debemos tener: esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo, esperar este día preparados con anhelo, con entusiasmo, ¿no? Realmente, hermanos, porque esto es una verdad, esto del día de la segunda venida del Señor es una verdad, como lo veíamos en la lección pasada. Si usted no ha visto la lección pasada, le invito a que busque la lección pasada y la vea. Esto es una verdad, es el más grande evento que le espera a la humanidad. Y es tan seguro, como dice Hebreos, que es seguro la muerte, ¿no? Es tan seguro este día como la muerte misma. Jesús prometió volver. En Juan 14, recordemos lo que leíamos en los primeros versículos, vemos que Jesús allí lo dijo. Él dijo, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Jesús iba a la casa de su padre. Jesús iba allá a preparar la casa de su padre para llevarnos, para llevar a sus discípulos a ese mismo lugar, para estar con él. Pero para poder estar con él, sus discípulos, es necesario que él venga a buscarlos. Es necesario que él retorne por segunda vez. Pero no como lo hizo en el siglo primero, en el sentido del Mesías, en el sentido de como el Cristo, el Cordero que iba a ser inmolado, ¿no? Como decían las profecías, Isaías 53, ¿no? Y todo esto, sino como ahora como el juez y rey de todo, como ciertamente lo es, hermanos. Pablo le dijo esto a Timoteo en el capítulo 4, cuando Jesucristo regrese como rey, ¿eh? Como rey, juzgará a los vivos
y a los muertos. El Señor, hermanos, vendrá por segunda vez a emitir un juicio. El juicio final sobre toda la humanidad, vivos y muertos. Y esto es interesante, hermanos, porque forma parte de una de las características que mencionábamos en nuestra lección anterior. Y era que el retorno del Señor, la segunda venida de Cristo, es caracterizada, es denominada, como Pedro lo hizo, como un día de juicio. Y un gran juicio, como Pablo menciona a Timoteo, donde juzgará ¿qué? A todos. Todos van a ser juzgados. Fíjense, hermanos, recordemos esas características. Le invito a que recordemos esas características de las cuales hablábamos en la lección anterior. ¿Cuáles eran? Bueno, recuérdalas. ¿Sí las recuerdan? La primera, que el día del Señor será un día en el que Él volverá por sus discípulos, ¿verdad? Parte de lo que venimos hablando. El Señor Jesús les promete que vendrá por ellos, ¿no? A sus discípulos les promete que volverá por ellos. También mencionábamos en la lección anterior y sacábamos de los versículos que veíamos entre las características del retorno del Señor es que es otro retorno que Jesús promete como un retorno único en su manera y forma expresada en las Escrituras, lo mencionaba yo en su momento. También de que sus discípulos se preparan, algo que mencionamos ya, ¿no? También esta otra característica que observábamos, porque esto es importante, ¿no? Pero esto será por lo que venimos diciendo, por otra característica, que esto es un día de juicio. Esa era la siguiente característica, que va a ser el día del juicio, conocido así, ¿no? Y junto a estas, que esto no ha sucedido porque Dios es misericordioso, misericordioso, no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno esté apartado de él por la eternidad. Y también veíamos, hermanos, que será un evento sorpresivo, un evento que será como ladrón en la noche. Por lo tanto, nadie sabe cuándo ha de suceder, ni nadie puede determinar de una u otra X, Y, Z manera o forma de cuándo sucederá, ¿cierto? Eso lo mencionábamos también. Y junto a eso mencionábamos también que todo está reservado para ser destruido en fuego, con fuego. Y le podríamos, hermanos, agregar lo que venimos comentando, lo que Pablo le dijo a Timoteo, allí en el capítulo 4. A pesar de que ya tenemos descrito que será un día de juicio, lo que Pablo menciona a Timoteo nos da más detalles, que será un juicio ¿para qué? Para todos, ¿no? Vivos y muertos. En ese día no va a haber escapatoria para nadie, vivos y muertos, ¿no? Vivos y muertos. Entonces, teniendo estas características y recordándolas, ¿no, hermanos? Yo para invitarles a sumar otras a estas que ya tenemos y que ya hemos visto, les invito a que organicemos un poco más nuestra lista, ¿no? Seamos un poco más ordenados, la ordenemos un poco más para que entonces vayamos teniendo un panorama claro sobre los eventos del día del juicio. Nosotros sabemos que el Señor va a hacer un juicio final para todos. Pero para poder llevar a cabo este juicio, en primer lugar, entonces el Señor tiene que volver, ¿cierto? Él vendrá otra vez, Él lo prometió. Y ese es el primer paso de este día, el retorno literal del Señor. Él prometió volver, vendrá de manera visible, así como los vieron sus discípulos ascender al cielo, como dice Hechos 1, ¿no? Así de la misma manera y la misma forma vendrá desde el cielo, y será en el día, en la hora, en el momento menos esperado, ¿no? Como ladrón en la noche, lo mencionábamos en la lección anterior también. Esto ya lo hemos comentado, ¿no? Pero algo que no hemos comentado es lo segundo que viene. El segundo evento que sucederá en este día, que será la resurrección de todos los muertos. Y esto no lo teníamos en las características. Hermanos, en Juan 5, hablando de este momento, se lee que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno, dice Juan 5, saldrán a resurrección. Y los que hicieron lo malo, también dice Juan 5, que saldrán a resurrección, ¿cierto? Pablo en 1 Corintios 15 también enfatizó en lo mismo. Al toque de la final trompeta, dice Pablo, y es lo que está ahí en el punto B, al toque de la final trompeta, los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre, dice Pablo, ¿no? En cuanto a la resurrección de todos, los muertos resucitarán en este día. Es lo que Dios nos revela. Pero ¿y los vivos qué? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Y los vivos? Porque Pablo dijo algo muy interesante, hermanos, ahí también en 1 Corintios 15.
Y es que cuando el Señor vuelva, haciendo un comentario, ¿no? Y es de como de análisis y de reflexión. Cuando el Señor vuelva, el mundo estará en funcionamiento. Es decir, estarán personas vivas. La humanidad estará en un día de rutina común y corriente. Recuerden, cuando menos lo esperen, ¿no? No es que el mundo se va a acabar y vamos a desaparecer como especie, y después renace la Tierra y evoluciona otra especie, o el superhumano X, Y, Z. No, eso inclusive no tiene ni sentido para la misma ciencia, hermano, porque la misma ciencia dice que el planeta Tierra no es eterno, sino que está llegando a un punto tan inestable para la humanidad que llegará el momento en que sea invivible para el ser humano el planeta Tierra y que por eso debe buscar habitación en otros planetas. Por eso nosotros vemos la urgencia de la ciencia, el avance tecnológico, ¿no? De todo este avance tecnológico que estamos viendo, de colonizar el espacio y otros planetas, ¿no? Sobre todo los países también, de cómo llegar al espacio y otros planetas. Pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero lo traigo a cotación, ¿por qué? Porque el punto aquí, hermano, es que el Señor retorna y la humanidad estará en un día común y corriente, un día que no espera, que ni se imagina, un día que menos se imagina el hombre, ¿verdad? Llegará el Señor Jesús y realmente habrán vivos. Eso es lo que dice Pablo, estarán personas vivas. Y esto es interesante porque esto quiere decir también, ¿no? Analizando y haciendo varios paréntesis, que si usted empieza a escuchar mucha bulla de que viene el fin del mundo, de que viene Jesús por segunda vez a buscar a su pueblo, sobre todo el mundo religioso moderno, ¿no? Si recuerda las primeras lecciones, las mentiras del mundo religioso moderno. Algo que le encanta al mundo religioso moderno es poner fechas, no a la fecha que viene el día del Señor, el fin del mundo, ¿verdad? Donde se va a acabar todo, el día terrible. Les encanta poner fechas del fin del mundo. Y cuando uno empieza a escuchar a toda esa bulla, ¿no? De estos grandes grupos religiosos modernos, hermanito, hermanita, si usted estaba preocupado, despreocúpese. Porque aunque es cierto que cada día que pasa nos acercamos más a este día, también Dios dice que cuando menos la gente se lo espere, cuando menos esté preocupada la humanidad por esto, es cuando esto va a suceder. Porque, ¿qué sucede cuando los grupos religiosos empiezan a poner fechas y a hacer bulla sobre este tema? Sus feligreses empiezan a prepararse, dejan todo, dejan los bienes materiales, ¿verdad? Dan todo, ¿verdad? A estos grupos religiosos. Y bueno, sucede una serie de eventos tremendos, terribles, tristes para las personas bueno, que se creen estas cosas, ¿no? Y seguramente nosotros hemos visto esa serie de eventos desafortunados para las personas que se preparan según para esa fecha, para ese día final, ¿no? Y sorpresa, no llega nada, ¿no? Y pierden todo y quedan en las ruinas y bueno, sorpresa, ¿no? Pero retornemos a la pregunta, ¿y los vivos? Bueno, Pablo en 1 Corintios 15 habla sobre este tercer evento, sobre los vivos. Este es el tercer evento de este día del Señor. Y es que así, hermanos, como los muertos serán resucitados, los vivos serán, ¿qué? Transformados. Eso lo enseña Pablo, lo enseña la palabra de Dios. Pero escuchen este secreto, 1 Corintios 15, versículo 51, dice Pablo. Escuchen este secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los vivos serán transformados para ahora tener un cuerpo como todos aquellos que han sido resucitados. Recordemos lo que leíamos ahí mismo en 1 Corintios 15, pero en el punto anterior, sobre los resucitados. El punto B, voy a retrasarlo allí, voy a trazarme allí está. El punto B habla de que los muertos que iban a ser resucitados con un cuerpo que nunca se pudre, ¿no? O incorruptible, como dice la versión Reina Valera 60, ¿cierto? Y después, hermanos, de que está preparado entonces todo el evento, ¿no? Ya todo el evento, muertos y vivos, está el juez ya, ¿no? Con todos los que estarán siendo juzgados, todos ya allí vivos y muertos, los que estaban muertos, ¿no? Ya resucitados, ya todos delante de la presencia del Señor. Entonces entra en la escena el siguiente evento, la escena del juicio. Pablo dijo, hermanos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. En Mateo 25, hablándonos ya de este momento dispuesto para el juicio, el Señor nos dice en el punto B que cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus ángeles, ¿no? Y nos da allí detalles con su gran esplendor, con su gran gloria, dice que entonces apartará, ahí delante de él todo el panorama, ¿no? Toda la humanidad apartará unos a la derecha y otros a la izquierda, así como un pastor separa sus ovejas de sus cabras.
Hermanos, son características interesantes, ¿no? Y un panorama que vamos entonces obteniendo interesante, porque entonces todos, hermanos, todos, como estamos viendo, vamos a ser juzgados, ¿no? Y características sobre este día es que vamos a ser juzgados individualmente. Según de Corintios 5:10 dice que cada uno va a ser recompensado por sus hechos. Romanos 14 nos dice que cada uno de nosotros dará cuenta de Dios de sí mismo. Romanos 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Mateo 16 dice, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y recompensará a cada uno según sus hechos. Mateo 12 habla de algo interesante porque muchas veces nosotros nos fijamos, bueno, en lo que yo hago, mi obra, ¿no? Nuestras obras. Pero Mateo 12:36 dice que de toda palabra ociosa, inclusive, que hablen los hombres, y toda palabra ociosa, dañina, falsa, ¿no? Todo lo que pueda salir de nuestras bocas, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 10, no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. Eclesiastés también hablando de un día de juicio de parte de Dios en el 12, capítulo 12, versículo 14, dice, Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o malo. Hebreos 14:13, 4:13 nos dice también el mismo principio, hermanos, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínense, hermano, todos estos versículos que estamos como citando de manera rápida, ¿no? Junto a lo que hemos venido hablando desde la primera lección. Todo descubierto, hermanos, no solo hechos, sino también palabras, sino también pensamientos, deseos, motivos, todos, todos. Otras características, hermanos, que podemos hablar de este juicio es que todos van a ser juzgados por la enseñanza de Cristo. Juan 12:48, hablando de las mismas palabras del Señor Jesús, Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. En la lección 2 hablábamos un poco sobre eso, ¿no? Sobre el destino de unos y otros y de las diferentes partes, si lo podemos decir de alguna manera, ¿no? O si podríamos condensar los grupos de una manera conclusiva, como los salvos, los no salvos, ¿no? Los niños. Allí en la lección 2 hacíamos como un parte de eso, ¿no? Y Jesús dice en Juan 12:48, la palabra que ha hablado tiene quien lo juzgue, ¿no? Podríamos agregar a eso que veamos en la lección 2. Hermanos, características de características, ¿no? Del día del juicio. Podríamos también mencionar, hermanos, así como aplica para la muerte, también para el día del juicio, es que no habrá tiempo para obedecer después de comenzado el juicio, después que retorne el Señor Jesús. Y esto es interesante porque así como se sella nuestro destino a la hora de la muerte y no hay oportunidad, como en el caso del rico, lo recuerdan, segunda lección, observábamos que en el lugar de tormento en el Hades rogaba por misericordia, rogaba por él, ¿no? Por su situación, porque estaba en un lugar de tormento. Aún así ya había sido sellado su destino. No podía ser cambiado, ¿no? Entonces, de igual manera sucede aquí. De igual manera sucede aquí. Y hay un dicho interesante sobre esto, y es como en el caso del rico, igualito, en el relato del rico y Lázaro, y es que no hay muertos incrédulos. ¿Usted ha escuchado ese dicho? No hay muertos incrédulos, hermano. Así va a ser aquí también. Así va a ser en este momento, hermanos. No va a haber humanidad incrédula. Toda la humanidad va a ser crédula, ¿no? Pero ya, lamentablemente, para muchos, sin oportunidad. Por eso, hermanos, el Señor aún no ha retornado. Esa es una de las grandes características que nosotros vemos que Pedro habló en su momento, de que no había llegado ese día por la misericordia, porque Él quiere, ¿verdad? Y desea que la mayor cantidad de su creación, de sus hijos como su creación, ¿no? De su creación amada, se salve. Y cada día es una oportunidad para ello. Cada día que pasa no es un día que pasa de rutina, sino un día de oportunidad que Dios nos da para tener comunión con Él y acercarnos a Él. Y hermanos, al llevar a cabo el juicio, el Señor, que es el punto 4 en el que estamos, en el panorama, ¿no? Esto traerá lamentablemente consecuencias lamentablemente negativas para algunos o positivas para otros, ¿no? Y esto debido, hermanos, al resultado de un juicio emitido, ¿no? Todo juicio tiene una consecuencia, ¿no? El juicio emitido por el Señor va a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas para unos y otros. De ese juicio saldrán dos consecuencias
claras y evidentes, hermanos. Irnos, y es el panorama 5, irnos con el Señor, porque recuerden, el Señor viene a buscar a los suyos, a su pueblo, a sus discípulos, y Él le dirá a ellos, venid, benditos de mi Padre, ¿cierto? Irnos eternamente con el Señor, como dice Mateo 25, y como muy bien el Señor lo relató en Mateo 25, irnos eternamente con el Señor, o estar apartados eternamente del Señor, apartados de mí, a quienes dirá a los de la izquierda del Señor, como dice allí el punto B también, ¿no? Que irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Todo esto, hermano, todo esto está sucediendo mientras se cumple lo que fue dicho por Pedro, y para lo cual está reservada esta naturaleza terrenal, como dice segunda de Pedro 3, que todo será consumido en fuego, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, este es el panorama del día del juicio. Seguramente queremos saber más sobre este día y sobre el resultado final que Dios ha preparado y determinado según su plan. La invitación queda entonces, hermanos, para que sigamos compartiendo sobre este tema tan interesante, el más allá. Vamos a estar hablando en nuestra próxima lección sobre ese resultado que viene del juicio, sobre la vida eterna y sobre el estar apartados eternamente del Señor. Vamos a seguir hablando de este tema y queda la invitación. Así que les invito, estimados hermanos, y los amigos que puedan estar escuchando estas lecciones, sea por YouTube, esta transmisión, que continuemos a seguir en este viaje y en esta serie de lecciones bíblicas para que entonces sigamos aprendiendo, sigamos reflexionando juntos sobre lo que Dios nos ha revelado de lo que nos espera, del más allá. Pero para lo más importante, ¿qué es lo más importante aquí? Que nosotros, al ver el futuro como Dios nos lo revela, muchos quieren hacer viajes en el tiempo, ¿cierto? Y hay películas que sacan sobre esto. Pero Dios nos revela lo que nos revela para que nosotros podamos observar en el futuro y volver en el presente y tomar una decisión en base a lo que Él nos revela. Y para que en eso tengamos confianza. Hermanos, entonces, llenémonos de confianza, llenémonos de esperanza, porque realmente Dios a sus hijos y a sus discípulos le promete algo glorioso. Y de eso vamos a estar hablando en nuestra próxima lección.